Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La niña crucé y ahora vivo por fe. Un millón de veces cantaré, un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más. Yo quiero más. Dios me las bendiga en este momento, momento maravilloso que vamos a tener con la palabra de Dios y que sé que será de bendición de la misma manera que lo ha sido para nosotras y para la que hemos permanecido durante ya estos 10 días. Así que hoy no será la excepción. Hoy vamos con el capítulo 10 de Proverbios, día 10. Así que ya casi estamos llegando. Casi, pero no. Ok, hoy nos toca Proverbios 10. Proverbios 10 y antes de comenzar, déjenme saludarlas a cada una de ustedes. Dios me las bendiga abundante y rica y espero que hasta este momento su día esté siendo bendecido. Amén. Así que tengo por aquí a Carolina. Dios te bendiga más, hermosa. Tengo aquí a Devo. ¿Quién más está por aquí? Abby, Alejandra, Marilú. Puedo ver algunos comentarios, así que Dios me las bendiga rica. Yajaira, Dios te bendiga. Y hoy vamos a comenzar con Proverbios 10. Y para empezar, pueden compartir este lectura, este devocional, como usted quiera llamarlo. Puede salirse por unos segundos y lo puede compartir donde usted quiera o quien cree usted que será de bendición pequeña reflexión de la palabra. Melba, Dios te bendiga. Florida, estamos un poquito cerca. Alejandra Murillo, Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Y bueno, ya yo antemano ya compartí con algunas en mi grupo y en la página otra de donde hablamos de otras cositas. Yulisa, Karina, Dios me las bendiga, amén, bendiciones. Y hoy traemos el contraste entre el justo y el malvado, y con ese tema con el que empieza Salomón en el capítulo 10, ya saben que la palabra de Dios, la palabra de hoy, el devocional de hoy estará precioso, estará poderoso, porque nos está mostrando la vida de una persona justa, la vida de una persona malvada, de un corazón lleno de maldad, de un corazón lleno de malicia, y la vida que agrada a Dios, la vida que de la cual Dios se complace mirar nuestras vidas, amén. Así que Vivi, Dios te bendiga. Belén, bienvenidas a todas las que están llegando en este momento. Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Y bueno, comenzando, yo le quise poner por tema en esta noche, aparte del tema que nos habla Proverbios, nos dice contraste entre el justo y el malvado, pero yo también le agregué un poquito más, no cambiando la palabra de Dios, sino hablando del mismo tema en una diferente manera también. Y yo le puse por tema amando la rectitud. Amando la rectitud, eso es lo que vamos a estar aprendiendo, y dejar que sea Dios quien hable a nuestra vida, corrija nuestra vida, limpie nuestro corazón y haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Así que bueno, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración para que sea Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestro espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en este momento. Espíritu Santo, te pido tomes el control de mi mente, de mis labios, mi corazón, mis pensamientos, Señor, al igual que mis hermanas, Señor, que reciban tu palabra con sabiduría, con entendimiento, Señor, que seas tú mismo revelando, Señor, la palabra al corazón de mis hermanas, la palabra a la vida de cada una de ellas, Padre de la gloria, que la manera que usted ponga y exponga la palabra sea
nuestra vida, Señor, sea de bendición, Señor. Sea una vida, Señor, que se convierta para agradarte a ti, Señor, para honrarte a ti, Señor, para caminar rectos delante de ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad nuevamente que tú nos has permitido llegar hasta este día, Señor. Que sea de bendición, que sea de rectitud, que sea de reprensión, como sea que tu palabra quiera hablarnos en este momento, Señor, pero que no deje de bendecir y cambiar nuestra vida, Dios. Te damos gracias por cada una de las que estamos aquí en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo capítulo 1, capítulo 10 de Proverbios, versículo 1. Siempre se me equivoco. El 1 dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y vamos a ir bajando. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Amén. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y escucha, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Y vamos a seguir en el 6 y dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Amén. Y y nos quedamos en el 6, no nos vamos a perder. Hablando del 6 y del 1 al 6, hemos leído el contraste entre el hombre justo y el hombre malvado. Y en este vamos a parafrasearlo, vamos a decir, entre el que agrada a Dios y el que no agrada a Dios. Y como hemos aprendido, y el tema es amando la rectitud, uno de los muchos problemas de la cual la sabiduría de Dios es que se aparta y no reposa sobre nuestra vida. Y hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de un tema que quizás hemos escuchado muchas veces por algunos otros lados, en nuestra propia iglesia, quizás en una reunión, quizás en un estudio, quizás en una predicación. Lo hemos escuchado un sinfín de números, de veces. Amén. Pero una vez más repito, la sabiduría de Dios, que es Dios mismo, nunca va a reposar y nunca va a descansar en una vida que desagrada a Dios, en un corazón lleno de malicia, en un corazón lleno de orgullo. Jamás sucederá eso. Y como les he hablado anteriormente, vivimos de una manera que muchas veces, en vez de ser hijos, como nos dice el Proverbios al principio, en vez de ser hijos de Dios, que la gente puede ver a Dios en nosotros, nos comportamos como hijos depravados, como hijos llenos de maldad. Y el problema de esto, mujeres, que muchas veces actuamos de esta manera estando dentro de la misma casa de Dios, dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro del mismo templo de Cristo. Actuamos de esta manera. Hace unos días atrás, el Señor me mostraba y me daba un sueño. En este sueño podía ver cómo personas entraban por la misma puerta de una iglesia. Entrando por la misma puerta de una iglesia y entrando a la casa de Dios. Entrando en las puertas de esta iglesia, cambiaba el panorama. Y el panorama era que había un grupo de un lado y había otro grupo de otro lado, y entre esos dos grupos se formaba un conflicto. Y yo le preguntaba al Señor: pero Dios, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? No entiendo nada. No comprendo lo que estás tratando de decirme hasta este momento, Jesús. Y Él me decía: esta es exactamente la situación
de mi iglesia en general en este momento. Están entrando, escucha, están entrando por la misma puerta, pero entrando esta puerta están en conflictos, están en guerras, están en celos, están en envidias, están con orgullosos, arrogantes, prepotentes. Y el sueño yo lo miraba tan real y yo le pedía perdón a Dios y le decía: Señor, perdónanos, perdónanos porque entramos por la misma puerta. Entramos por la misma puerta, pero entramos dañados. Entramos con un corazón dolido. Entramos con corazones perversos a la casa de Dios. Entramos con unas mentes depravadas. Y en este momento usted dirá: no, depravación es todo aquel que abusa, todo aquel que viola. No, depravación y maldad y malicia es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Todo estas cosas vienen y hacen un conflicto dentro de la casa de Dios. Y así está la iglesia de Cristo en general en este momento. Están en conflictos, están en guerras, están en disensiones. Es demasiado lo que está sucediendo en la casa de Dios. Es mucho. Y por eso Dios ahorita en este momento nos dice: mira el justo y mira la vida del malvado. Entonces yo quiero que nosotras vayamos a Marcos 7. Vamos a dirigirnos en el libro de Marcos. ¿Dónde está el libro de Marcos? Vamos a dirigirnos ahí. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Y vamos a leerlo. Y eso es lo que Dios nos está hablando en este momento a través de Proverbios 10. La vida que agrada a Dios y la vida que desagrada a Dios. Entonces dice: por dentro, escucha bien, Marcos 7, 21 dice: por dentro, dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Dentro del corazón del hombre, dentro del corazón del ser humano, hay tanto conflicto. Entonces el 22 nos dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que en este momento yo no estoy tratando de culparte, yo no estoy tratando de decir, ¿cómo te puedo decir? No puedo decirte. ¿Cómo te lo puedo explicar, mujeres? Necesitamos una vida santa. Necesitamos una vida apartada de todas estas cosas que nos está diciendo Marcos 7, 21 y 22, porque del corazón del hombre salen todas estas obras de la carne. Los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia. Todas estas cosas salen del corazón del hombre. Todos. Y si nosotros no tenemos una vida pegada a la palabra de Dios, si nosotros no tenemos una vida de oración, una vida de intimidad con nuestro Padre, terminamos siendo igual que ellos. Terminamos cumpliendo a la rectitud y a la exactitud de lo que nos dice Marcos 7, 21. Terminamos en ese círculo. Y lo peor de esto, mujeres, lo peor de estos es que teniendo todo esto en el corazón, queremos agradar a Dios. Teniendo todas estas cosas en el corazón, pretendemos que vamos a agradar a Dios. Nos estamos engañando a nosotras mismas, porque jamás a Dios. Dios conoce la intención, Dios conoce todo lo que hay dentro del corazón del hombre. Y antes de nosotros poder agradar a Dios, tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de lo que nos está diciendo Marcos 7, 21.
No pretendamos ir a la casa de Dios con todas estas cosas en el corazón y agradar a Dios. Podemos llorar, podemos gritar, podemos hacer todo lo que querramos, pero muy dentro de nosotros no agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no agradan a Dios en nuestro corazón. Entonces, continuando con el 7, dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? En el momento que nosotros comenzamos a caminar en estos dardos, en estas alfombras de pecado, nuestro camino se vuelve camino pecaminoso. Se vuelven caminos impuros delante de Dios. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Guardar la palabra de Dios, guardar la escritura de nuestro Dios. Eso es guardar los mandamientos. Mas el necio de labios caerá. Dice: el que camina en integridad andará confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Amén. El 10 dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Vamos a ir a Santiago 4. Vamos a buscar Santiago 4 en este momento. El libro de Santiago. Amén. Santiago 4 nos dice, Santiago 4:6. Es más, vamos a comenzarlo desde el 1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Y en este momento, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos meses pasados les hablaba y les decía a ustedes: muchas veces pedimos malas cosas, pero muchas otras veces quizás estamos pidiendo de la manera correcta, pero con un corazón malo, con un corazón lleno de falta de perdón, con un corazón orgulloso, con un corazón altanero, prejuicioso, con un corazón soberbio. Entonces dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el momento que tú y yo, en el momento que los hijos de Dios comenzamos a actuar de una manera carnal, de una manera diabólica, de una manera irritante, nos convertimos automáticamente enemigos de Dios. No lo digo yo, no lo dice alguien, lo está diciendo la palabra de Dios en Santiago. En Santiago 4:4 nos dice: almas adúlteras. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, está diciendo: yo paro, yo no tolero, yo no apruebo
corazones soberbios, corazones llenos de maldad, mentes maquinando dentro de la misma iglesia. Yo no lo tolero, yo no lo acepto. No lo acepto. Y muchas veces nosotros hemos cometido ese error. Creemos que no decir nada, creemos que tapar el pecado que hay en nuestra vida, que tapar el pecado que hay en la vida de nuestros hermanos, nos hace personas prejuiciosas, nos hace personas más santas que otras. No, la palabra dice que nos amonestemos con amor. Que nos amonestemos con amor, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace dos cosas: nos golpea y nos transforma. Nos hiere el corazón arrancando y sacando todo, pero nos transforma, nos hace nuevos. Entonces, bajando, dice: someteos pues a Dios. Póngale resistencia al diablo, póngale resistencia a las obras de la carne, y Él huirá de vosotras. Él huirá de ti, Él huirá de mí. Y hay tantas cosas, mujeres. Muchas veces Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere ayudarnos a vivir una vida que le agrada a Dios. Dios quiere ayudarnos a buscar su presencia, a que experimentemos la gracia de Dios, el amor de Dios de una manera diferente. Pero se nos hace tan difícil, o muchas veces nos acostumbramos a vivir en esta clase de vida. Nos acostumbramos a vivir en esta clase de pecado que ni siquiera nos damos cuenta que es pecado, porque ya se nos hizo algo normal. Tengamos cuidado que algo que desagrada a Dios no se haga normal en nuestra vida, que no se haga rutinario. Amén. Entonces, bajando en el 10, en el 11, dice: manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falta de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Poderoso Dios. El 15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Mas el fruto del impío es para pecado. Amén. Nos quedamos en el 16. Y quiero que en este momento nosotras vayamos en el libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan 5:9. Vamos a leer Primera de Juan 5:9, que nos habla Primera de Juan 5:9. Amén. Creo que me equivoqué de esto, pero dice: confesaos nuestras faltas unos a otros. Que nos confesemos de manera que podamos ser mujeres de bendición, mujeres que ayudamos. Mujeres, en este momento necesitamos mujeres con corazones llenos de bondad, con corazones llenos de humildad. Porque si tú y yo somos mujeres que no tenemos esta clase de corazón, en vez de levantar, en vez de alentar, vamos a matar la vida de otra mujer. Y nosotras como hijas de Dios no estamos para aplastar a nadie, no estamos para ahuyentar a nadie, no, al contrario. Somos hijas de Dios y estamos para dar vida a través de la palabra de Dios. Somos hijas de Dios y estamos para levantar las manos de aquellas que no tienen fuerzas en este momento. Para eso somos hijas de Dios.
para hablarles de la grandeza de Dios, para hablarles que tenemos que vivir una vida de rectitud delante de nuestro Dios. Tenemos que vivir una vida limpiándonos constantemente, día a día, porque todos los días nuestra mente puede traicionarnos, el corazón puede ser traicionero, y por eso la palabra de Dios nos dice todos los días, busquen, llénense. Amén. Vamos a Colosenses 3. Vamos a buscar Colosenses 3. Amén. Colosenses 3. 3. Pero vamos. Amén. Colosenses 3:13 nos dice de la siguiente manera. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Vestíos pues como hijos escogidos de Dios. Nos está hablando Dios en este momento. Vístanse como hijas de Dios. Y no estoy hablando en este momento acerca de nuestra ropa física, nuestra ropa literal, que también es importante, no descarto eso. Estoy hablando de que Dios nos manda a revestirnos de una manera espiritual. ¿Y cuáles son las vestiduras espirituales que Dios nos manda a revestirnos? Dice, como hijos, vestíos pues como hijos escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las vestiduras que nos ofrece la palabra de Dios. Soportándonos unos a los otros. Esas son las vestiduras que Dios quiere que empecemos a usar. Que Dios quiere que empecemos a revestirnos de eso. Que Dios quiere que empecemos a quitarnos toda vestidura de pecado. Que Dios quiere que nos empecemos a arrancar esas vestiduras negras y manchadas por causa del pecado. Por causa de todo esto, nuestras vestiduras se manchan. Nuestras vestiduras se hacen viles. Pero Dios en esta palabra dice, vístanse como hijas de Dios, como hijas que agradan al Padre. Vistámonos de humildad, vistámonos de mansedumbre, benignidad. Vistámonos porque lo necesitamos realmente, mujeres. Necesitamos vestirnos de la palabra de Dios. Amén. Continuando con el 17, dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y así nos sucede muchas veces, mujeres, que por falta de entendimiento, por falta de el conocimiento de Dios, por falta de la palabra de Dios en nuestras vidas, nos volvemos mujeres sin conocimiento de Dios. No, nos volvemos mujeres que ni siquiera podemos abrir la palabra de Dios. Nos volvemos mujeres que ni siquiera tenemos la capacidad de aconsejar, de levantar las manos de alguien más. ¿Por qué? Porque no buscamos el consejo de Dios, no buscamos la sabiduría de Dios, no buscamos la presencia de Dios. Amén.
Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no recibo lo que quiero? ¿Por qué no recibo lo que le vengo pidiendo a Dios? ¿Por qué no recibo esto? ¿Por qué no recibo el otro? Es que acuérdate también que en Deuteronomio 28 nos habla de muchas cosas. Nos habla lo que sucede cuando nosotros somos mujeres obedientes, pero también nos habla de la maldición de la desobediencia. Y el cumplir y andar en santidad y andar en la forma que agrada a Dios es un mandamiento también. También es un mandamiento que debemos cumplir. Y usted me va a decir, no podemos cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Claro que se puede. Claro que se puede. El momento que decidamos que sea Dios quien tome el control y no la carne. El momento que decidamos que sea Dios quien tome el control de nuestra vida, ese momento va a ser un momento de bendición. Es ese preciso momento en que vamos a recibir lo que nos declara Deuteronomio 28. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella, y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. No añade tristeza con ella. Toda bendición, que no viene de Dios es temporal, es momentánea, es por un tiempo, es por algunos meses, segundos. Pero la bendición que viene de Dios es duradera. Es duradera. Y en este momento me trae a memoria el momento que mi esposo decidió obedecer la voz del Espíritu Santo. El momento que mi esposo decidió obedecer la voz de Dios. Hasta ahora podemos decir Ebenezer, porque decidió obedecer a Dios. Y la bendición no ha cesado. La bendición ha permanecido por años y años. ¿Por qué? Porque fue el momento de Dios. Y si nosotras no sabemos escuchar y discernir la voz de Dios, vamos a confundir las cosas. Por más bonito que se vea, por más hermoso que se vea, tomemos un tiempo y pidámosle sabiduría a Dios y digámosles, ¿es o no es bendición tuya? ¿Es o no es? Pidámosles a Dios que nos dé el discernimiento de poder saber y poder ver más allá de lo que nuestros ojos terrenales pueden ver. Y esto sucede cuando nosotras nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea, el pecar es una diversión para todo el que comete el pecado, para todo el que se divierte con él. La maldad es como una fiesta en el momento. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿A quién? Pero al justo les será dado lo que desea. Escucha, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero al justo les será dado lo que desean. Al justo. ¿Quiénes son los justos? ¿Quién es una persona justa? Los que perdonan, los que se desechan de toda obra de maldad, los que sacan de su corazón toda altivez, todo orgullo, los que deciden cerrar las puertas que los llevan y los conducen a una vida pecaminosa, los que deciden agradar a Dios, esos son los justos. Dice, les será dado todo lo que desean.
La palabra de Dios no miente y Dios es fiel, Dios es justo. No es como yo, no es como tú, Él no miente, Él no se retrae. Él dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Y cuando viene un torbellino, cuando viene esto, viene y arranca todo. Viene y se lleva todo, todo. Mas el justo permanece para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en la roca que es Cristo. Amén. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos será cortado. Mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos es pereza. Amén. Bajando más abajito, nos dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Pero es destrucción a los que hacen maldad. Y fíjese bien que en este momento no está diciendo, pero es destrucción a los impíos. No, ahora está diciendo, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y la maldad, como hemos leído anteriormente, la maldad se lleva en la mente, en el corazón, en el alma. Como nos decía Corintios, Santiago nos decía, ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿De dónde viene la maldad, la perversidad del hombre? Viene del corazón. Viene del corazón. Amén. Vamos a dirigirnos aquí a Gálatas. Vamos a leer Gálatas. Vamos a Gálatas 5. Amén. Gálatas 5. Vamos a comenzar con Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos con una vida desagradable. Venimos con una vida que precisamente no le agrada a Dios. Pero cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando nosotros somos pasados por la palabra de Dios, todo es transformado. Todo es hecho nuevo. Todo es renovado, cambiado. Todo Dios lo transforma. Nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestro pensamiento, nuestro corazón, Dios lo transforma. Dios lo transforma. Lo triste de esto es que cuando nos encontramos en la libertad que Dios nos da, que la sangre de Cristo nos da, cometemos ese error de querer volver a hacer lo mismo. Queremos volver a regresar a Egipto. Queremos regresar a la esclavitud de donde Dios nos sacó. Donde tanto tiempo caminamos y caminamos y caminamos. Y nos llevaba y nos guiaba. Y Dios nos libertó. Y queremos regresar a volver a dormir con el pecado. A volver a revolcarnos con el pecado. A volver a la vida desagradable que llevábamos. Y por eso Gálatas 5:1 nos dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo es algo que cargaban aquí los animales, los bueyes, llevaban aquí el peso. Aquí lo llevaban en sus hombros.
Pero Dios nos dice en esta tarde, no vuelvan a agarrar ese peso, no lo vuelvan. No se lo vuelvan a poner encima, no. ¿Por qué? Porque les va a traer cansancio, les va a traer un espíritu agotado. Les va a hacer morir el espíritu que mora en ustedes, los va a llevar de vuelta para allá, los va a llevar de regreso. Amén. Entonces, en el 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cada una de nosotras fuimos llamadas para ser mujeres libres, para ser mujeres diferentes. Pero lamentablemente muchas veces empezamos a comportarnos igual que las que se quedaron allá en Egipto. Comenzamos a comportarnos aún peor que los que están allá afuera. Empezamos a comportarnos de una manera incorrecta que deshonramos y desagradamos a Dios. Fuiste llamado solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Solamente que no uses la libertad que nos dio Cristo como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es aquí un pequeño problema entre las mujeres, que empezamos a servir pero con el corazón lleno de murmuración, con el corazón lleno de maldad, con la mente llena de pensamientos incorrectos. Empezamos a servir a Dios con el corazón malo, pero creemos que Dios todavía lo recibe. Pero creemos que todavía Dios lo acepta. No, la palabra de Dios nos dice, no uses la libertad para ocasión para caer, sino sirvámonos las unas a las otras, los unos a los otros, con amor. Con amor. Y cuando nos habla la palabra de amor, nos está hablando de un amor verdadero. Nos está hablando del amor que sale del corazón del Padre, del amor que sale de la vida de Dios. Imagínense, mujeres, que en este momento formen esta imagen o esta película en su mente, que Dios les diga, las amo tanto, pero sálvense ustedes mismas. Las amo tanto, pero yo no voy a morir en la cruz, pero las amo. Ese no es el amor que Dios busca de nosotras. El amor de Dios dijo, los amo y voy a morir por ustedes. Las amo y se los voy a demostrar dando mi vida en aquella cruz. Las amo y se los voy a demostrar yendo el camino al Gólgota. Las amo. Que voy a derramar mi sangre por causa de ustedes para que vivan en libertad y no en esclavitud. Las amo y nos los demostró. ¿Por qué nosotras no podemos hacer lo mismo con quien tenemos al lado, con quien nos rodean? ¿Por qué nosotros no podemos servir a Dios en su casa, en su iglesia, con este mismo pensamiento, con un amor santo, puro, agradable, apartado, sin rencores? ¿Por qué? Necesitamos ser libres de estos, mujeres. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ir a los pies de Cristo y arrepentirnos nuevamente por la vida que llevamos. Entonces dice en el 15 dice, pero si os mordéis y coméis unos a los otros, mirad que también no nos consumáis unos a los otros. ¡Wow! Impresionante lo que nos está diciendo Gálatas en este momento. Pero si nos mordemos unos a los otros y nos comemos unos a los otros, mirad que también no nos consumamos
unos a los otros. Por eso necesitamos tener una vida recta delante de Dios. No podemos servir a Dios con un corazón como el que nos demuestra Gálatas. No podemos. Déjame decirte desde ya, no es agradable. No es agradable delante del trono de Dios. Podemos hacer todas las obras que querramos, podemos servir todo lo que querramos, pero si nuestro corazón se encuentra en esta condición, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido nuestro tiempo estando en la casa de Dios. Lo hemos perdido. Vayamos a la casa de Dios y busquémoslo con un corazón arrepentido, con una mente limpia. Entonces, en el 16 nos dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andemos en el Espíritu y no complazcas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu es, y el del Espíritu en contra la carne. Y hace unos días meditaba la palabra de Dios, y yo no sé si usted ha escuchado veces y muchas veces decir: Señor, danos un de repente. Estamos unidos aquí como en el aposento, Señor. Estamos unidos, estamos aquí clamando. Pero el Señor me hacía sentir en mi corazón: están unidos en cuerpo, físicamente, pero la mente y el corazón están apartados entre sí. ¿Cómo es que la mente y el corazón están apartados entre sí, estando todos en un mismo lugar? ¿Por qué? Porque hay celos, hay avaricia, hay maldicencia, hay malos pensamientos. Entonces, ¿cómo pretendemos estar unidos y pidiéndole a Dios un de repente cuando nuestro corazón ni siquiera está en ese momento? Está lo que hablamos y está nuestro cuerpo, pero el corazón está muy lejos de agradar a Dios. Está muy lejos de que Dios y su Espíritu Santo descienda de una manera poderosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el Espíritu estamos separados, en la mente estamos separados y en el corazón estamos dañados. Estamos aislados, tenemos algo con uno contra otro. Aún, ¿se acuerdan cuando aprendimos en Mateo que nos dice: si tienes algo en contra, déjalo ahí, ve, arrepiéntete y vuelve? Y lo mismo debemos hacer cuando le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que descienda, arrepentirnos, volvernos a Dios, volver a la reprensión de Dios. Entonces podemos experimentar la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El pecado nos impide sentir, nos impide vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Entonces dice: pero el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, si para que no hagáis lo que queréis. Entonces bajamos más abajito y dice: pero si sois guiados, escucha, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Amén. Y nos preguntamos por qué no podemos sentir a Dios. Y nos preguntamos por qué no el Espíritu Santo se manifiesta de la manera que queramos. ¿Por qué? Porque hay tantas obras de la carne en el cuerpo de los hijos de Dios. Hay demasiado. Hay demasiado. Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Es hora de arrepentirnos, es hora de buscar a Dios. Y no quiero hablarte de bendición y bendición y bendición hasta que nuestra vida no está recta delante de Dios. Sería una mujer mentirosa y sería una mujer hipócrita si yo te empiezo a hablar de la bendición y que vas a recibir bendición cuando el corazón está dañado. Preguntémonos, ¿por qué no estoy recibiendo lo que Dios prometió un día? ¿Por qué no estoy recibiendo la promesa? Puede que haya cosas en mi corazón que tienen que ser arrancadas, que tienen que ser desechadas. Amén. Bajando abajo en el 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, las que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en el Espíritu Santo y en el Espíritu que mora en nosotras, no hay ninguna de estas cosas que deberían manifestarse en nuestra vida. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Cosas que agradan a Dios, cosas de las cuales Dios derrama bendición sobre nuestra vida. El 26 nos dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Para eso somos, como les decía antes, para eso somos nosotras, las hijas de Dios, para levantar, para ayudar, para llevarles la palabra de Dios. Amén. Entonces, continuamos con los últimos 31. Proverbios 10:31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. Tenemos que buscar a Dios, mujeres. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y no me voy a cansar de decirlo porque Proverbios nos habla en 31 capítulos de la sabiduría. La sabiduría es Dios mismo en el corazón del ser humano. Es Dios mismo en el corazón del hombre. Por eso necesitamos buscar a Dios cada día. Cada día la guianza del Espíritu Santo para no volver a la esclavitud, para no volver a la vida de pecado, para no volver a la vida que deshonra a Dios. Amén. Así que si estás yendo a la iglesia o no estás yendo a la iglesia, arrepintámonos de corazón.
Arrepintámonos del alma, del corazón, nuestro espíritu. Que Dios nos ayude a limpiar la mente, el corazón. Entonces podremos ver todo aquello que Dios ha prometido para nuestra vida. Amén. Esto es lo que comparto hoy con ustedes y espero que sea de bendición, que sea de riquezas para nuestro espíritu, que sea de riqueza para nuestra alma, de manera que comencemos a vivir una vida que le agrada a Dios. Dios nos expuso en esta tarde el contraste entre el justo y el malvado. Gálatas nos habló de lo mismo. Santiago nos habla de lo mismo. Vivamos una vida justa, una vida agradable a Dios. Amén. Así que Dios me las bendiga, Dios me les guarde. Sigamos buscando el rostro de nuestro Dios, que cuando nosotros agradamos y decidimos obedecer a Dios, nos sucederá igual que le sucedió a Salomón. Dios nos dará aún lo que no le pedimos. ¿Por qué? Porque hemos primero buscado la justicia de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Todo lo demás viene porque Él se place en dárnoslos. Amén. Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Que pasen una tarde hermosa, una tarde maravillosa. Y como les digo siempre, si no lo compartieron al principio, compártalo al final. Y sé que también me han preguntado que no tienen Facebook, pero me he tomado el tiempo también de poderlo subir a YouTube para que también ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Amén. Y como les dije, esta palabra nos va a transformar de una manera poderosa. No porque lo estoy enseñando yo, no porque lo pudo haber enseñado alguien más, lo pudo haber hecho alguien más, pero se trata de nosotros, se trata de la palabra de Dios, la que nos transforma, la que nos limpia, la que nos lava, las que nos quita las vestiduras de pecado y nos pone vestiduras de honra. Amén. Así que Dios me las bendiga. Voy a saludar a algunas de ustedes en este momento. Recuerde compartirlo, está en YouTube. Amén. Y tengo aquí déjame ver, a Ramona, Belén, Carolina, Guadalupe, Chajaira, Avi, Inés, Ana, Sofía, Reyes, Cuevas, Judith, Cristina, Maribel, Elizabeth, Roxy, Moni. Dios me las bendiga. Ana Luisa, Celina. Dios me las bendiga cada una de ustedes, mujeres. Todo lo que les pido es que lleguemos hasta al final de este reto. Eso es todo lo que les pido. Manténganse ahí fiel y aún usted puede seguir leyendo porque el Espíritu de Dios puede darnos una nueva revelación a nuestra vida individualmente. Amén. Silvia, Debo, Karina, Dios me las bendiga rica y abundantemente. Amén. Así que vamos a despedirnos en este momento. Vamos a hacer una pequeña oración y nos vamos a estar viendo el día de mañana. Amén. Nuevamente para estar en el capítulo 11. Ya vamos por el capítulo 11. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu hermosa y divina palabra, Señor, que nos transforma, nos limpia, Señor, nos educa, Padre de la gloria, que tu palabra, Señor, nos enseñe cada día más, Padre,
a vivir una vida que agrada a ti, una vida recta delante de ti, Señor. Una vida, Dios mío, en la cual, Señor, tú te puedas agradar de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a despojarnos, que nos ayudes a quitar de nosotros, Señor, toda obra de pecado, toda obra de la carne, toda obra de maldad, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanas, que bendigas, Señor, su hogar, su familia, sus hijos, Padre. Si alguna de ellas está a cargo de algún ministerio, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, bendice sus hogares, su matrimonio, Señor. Guárdala, Señor, en su entrada, su salida, Padre amado. Que esta palabra se quede, Señor, que dé fruto, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me las bendiga. Le estaré dejando saber mañana a qué hora nos volvemos a conectar. Amén. Así que Dios me las bendiga rica y abundantemente.